¿Está? Buenas tardes para los compañeros que están en el aula híbrida. ¿Están ahí? ¿Profe no se ve? ¿O eso era para el profe Rodrigo? Sí, se ve que ahí está. Ahora somos nosotros los del curso. ¿Este es el curso de qué? ¿De qué estamos acá? ¿En qué materia? ¿Derecho privado? 1. ¿De qué carreras? Hola, ¿cómo le va? Licenciatura en marketing y licenciatura en administración de empresas. Y tengo economistas acá. No voy a hacer el chiste fácil porque, aunque sí, ¿van a ser especialistas en crecimiento con y sin dinero? ¿O no? ¿Eh? ¿Hay licenciados en economía acá? ¿Estudiantes? ¿Sí? Bueno, les pregunto porque vieron que nosotros damos toda la clase juntas. Seguramente el profe Rolando, ya tuvieron la clase con él, ¿no? La semana pasada. Buenas, ¿cómo le va? Bienvenida. Nosotros vamos, como les decía, es la primera vez que tenemos aulas híbridas en nuestra materia. Entonces, por ahí me puede pasar, si bien en la otra materia de la tecnicatura, sí tenemos ya hace un tiempo el sistema híbrido, en las licenciaturas es la primera vez, ¿sí? A partir de esto de la licenciatura en marketing. Entonces, por ahí, si yo me olvido que estamos también en un sistema virtual, lo único que tienen que hacer es recordármelo. ¿Esto qué quiere decir? Que la idea es que los compañeros que están conectados de manera virtual tengan las mismas posibilidades de interactuar con nosotros que estamos acá en el curso. Entonces lo que va a pasar es que por ahí alguna pregunta o algún comentario que ustedes, los que están acá en la clase, lo hagan de manera presencial, yo lo repita porque sus compañeros en el aula híbrida no lo pueden escuchar. O también puede ser que les pase el micrófono para que ellos oigan lo que ustedes están diciendo acá y puedan participar, ¿sí? Entonces hacemos una integración verdadera, porque si no se pierde el sentido de lo que es una clase, porque la clase es presencial. Lo único que cambia es que algunos compañeros están, hola, buenas tardes, conectados de manera remota y otros estamos acá, ¿sí? Como bien dijeron, nosotros estamos en una clase de Derecho. Yo no sé qué les habrá contado el profe Rolando, si les dio un adelanto de lo que vamos a ver acá, en estas, generalmente yo voy a venir los martes. Vamos a dar la parte práctica, este año vamos a implementar algunos cambios, la idea es por ahí que ustedes puedan entender de una manera distinta lo que es el derecho enfocado a las ciencias económicas, en este caso a las licenciaturas, y puedan tener un trabajo más activo, ¿sí? Que no sea tanto pura teoría. Ustedes con el paso del tiempo, como la mayoría no me conoce, se van a dar cuenta que a mí me encanta hablar de derecho, ¿sí? Yo soy abogada, eso me olvidé de contarles. No me recibí, pero digamos, le tengo mucho amor a la Facultad de Ciencias Económicas y a la universidad pública. Entonces, cada tanto por ahí ustedes me van a escuchar algo, decir alguna cuestión que por ahí se puede interpretar que estoy haciendo algún tipo de militancia, pero no va a ser militancia, es militancia universitaria, o sea, en defensa de la universidad pública. Porque, como les dije, él tenía 18 añitos y lo primero que hice es venir acá al campus por circunstancias de la vida, y un profe que ahora está jubilado, que es el profe Cantelli, se me ocurrió cambiar el rumbo y me fui a estudiar Derecho. Pero la posibilidad que me dio a título personal el tránsito por estos pasillos es, digamos, a mí me emociona a veces hasta las lágrimas cuando me acuerdo de esa época. Así que espero que ustedes tengan la misma experiencia y espero que les sirva y les guste aprender de Derecho. Más allá de que lo probable es que cuando estén estudiando y digan, ¿y a mí qué me importa la capacidad? ¿O de dónde nacen las fuentes del derecho? ¿Qué me interesa que el viudo tiene que heredar el 50% de los bienes de la cónyuge?
o no, ya lo van a saber cuando lleguemos a esa etapa. La idea es que puedan darse cuenta también, si no se enamoran del derecho como yo, que se den cuenta que el derecho es como el amor, ¿sí? ¿Dónde está Gonzalo? ¿No se acuerda? ¿Cómo es? Está en todas partes, ¿sí? Entonces, es algo que siempre digo, el derecho es como el amor, está en todas partes, aunque la frase original es que el derecho es como el aire y está en todas partes. ¿Sí? El autor, el jurista, lo dijo de esta manera. Entonces, como les digo, por ahí también van a ver que nuestra parte práctica va a tener los típicos trabajos prácticos, las típicas aplicaciones, pero es mucha teoría, el derecho es teoría. Entonces, por ahí algunos pueden pensar que a los abogados nos gusta hablar porque el aire es gratis, ¿no? Más o menos, es así, pero es la vida misma. Entonces, cuando estemos sentados acá y yo por ahí les haga un chiste, ustedes lo van a tener que entender siempre en términos jurídicos, ¿sí? El año pasado estábamos hablando de obligaciones con el curso y uno de los estudiantes entendió tan bien el concepto que dijo, y sí, me dio un ejemplo de cuando la madre le obligaba a lavar el piso en su casa y él lo hacía ejecutar por otro, que son términos que ya vamos a ver más adelante. ¿Qué era? Lo hacía ejecutar por otro, ¿cómo le obligaba a la hermanita a que hiciera lo que a él le tocaba? ¿Sí? Ya vamos a llegar a esa parte, pero la idea es que nosotros seamos capaces de darle nombres jurídicos y técnicos, que es lo que tienen que salir sabiendo, a esas situaciones de la vida que siempre nos pasan. Porque ¿quién no tiene un tío que se pelea con la mamá, o sea, con la mamá de nuestra, ¿no? Por una herencia o por la diferencia en el departamento, o quién lo tiene que ocupar después que se murió la abuela, o alguna tía que no se ocupa justamente de la abuela, que la deja tirada, no le pasa los alimentos, o quién nos ha sabido en su vida de que siendo menor de 18 años no puede irse solo a Paraguay. ¿Es o no? ¿Sí? ¿Hasta qué edad sus padres los tienen que alimentar o mantener? ¿Quién dijo 25? ¿Usted? Usted está sabiendo, me gusta. 24. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 18. Bien, bien por usted. Yo quiero tener un hijo como usted. 21. ¿Quién dijo? Sí y no. Sí y no. A vagos no mantengo, diría mi madre. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasó ahí? Tenemos que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años. Los alimentos son obligatorios para los padres con respecto a sus hijos hasta los 21, aunque sean mayores de edad. Y si estudian, si hacen una carrera universitaria, la obligación se extiende hasta los 25 años, ¿sí? Esa es la obligación alimentaria, excepto que tenga trabajo. Si el buen muchachito ya cumplió los 22, está ahí terminando la carrera y se hace el vivillo y no consigue trabajo, y bueno, lo podemos obligar un poco. Pero si no, ¿qué va a pasar? Hasta los 25 lo tenemos que mantener. Yo ya estoy del lado de los padres, así que cada tanto voy a venir también y voy a hacer algún comentario que a ustedes les va a quedar resonando y van a decir, y esta, empieza con B corta la palabra, termina con ja, que se cree que viene y hace esos comentarios. Y después la vida les va a ir demostrando que las cosas nunca cambian, ¿sí? Hay algunas cosas que cambian para mejor, otras cosas que se siguen manteniendo. Hola, buenas tardes, pasen. Así que ya como les decía, van a ir entendiendo, por ahí van a ver que como a mí me toca esa parte práctica, de alguna manera tenemos que lograr que ustedes, como les decía, aprendan con la H en el medio, derecho, ¿sí? Puede ser que en el primer cursado
no les vaya tan bien, o puede ser que la aprueben de una, o puede ser que no promocionen la materia, queden regulares y después aprueban en una de las mesas porque entendieron. Lo que sí les va a pasar es que ustedes se van a sentar a leer derecho por primera vez y no van a entender nada. Qué aliento, ¿no? Qué esperanza, qué bondadosa fuerza les estoy enviando. Pero lo que tienen que hacer es buscarle la explicación. ¿Quiénes cursan por primera vez? ¿Quiénes nunca? Ah, son varios, sí. Bueno, entonces ahí, yo igual después me olvido de esas manos levantadas. Hola. Hola. Lo que sí me suelo acordar son las caras, excepto en la calle. Si no les saludo es porque no veo. No es que no me haga la linda, porque linda ya no soy. Ha pasado esa época, entonces ahora ustedes me tienen que decir, no, profe, usted está re bien conservada, y ahí yo voy y me tiro debajo del puente con el conservada, ¿sí? Pero bueno, lo que les quiero decir es que justamente si somos muchos, lo que es la primera vez que vemos derecho, va a ser a muchos a los que nos va a costar entender de qué se trata. Pero yo los miro a ustedes, veo este salón y yo veo derecho. ¿Ustedes ven derecho acá? ¿Qué ven? Derecho a estudiar. Un derecho a la educación que es un derecho humano. Bien, ¿qué más ven? Libertad de expresión. Ah, eso también les quería decir. En esta aula y en este momento en el que nosotros estamos, ustedes se pueden manifestar, pueden hablar, pueden decir lo que ustedes quieran, siempre en el marco del respeto, ¿sí? Por favor, eso no nos vayamos de... Porque el debate siempre es enriquecedor. No vale pelearse, ni enojarse, ni con la profesora, ni con el compañero, ni con el que piensa distinto, porque lo que pasa acá es acá, en este ámbito. No estamos, lamentablemente, en una carrera de derecho, por eso, pero sí, como les decía la compañera, nosotros tenemos libertad de expresión. Y esto incluye cuando, por ejemplo, podemos decir que a un niño menor de edad el padre le puede pegar a cintarazos, que no existe el artículo 650 y pico en el Código Civil y Comercial, que prohíbe las agresiones físicas a los menores de edad. Hasta eso lo podemos decir. ¿Por qué? Porque aquí vamos a aprender que eso ya no es más de esta manera, ¿sí? ¿Está? Que ya no se llama más patria potestad, sino que se llama responsabilidad parental, que ya no se llama más... o sea, que las obligaciones de dar dinero ya no son como en los 90, que vino, que tuvimos ley de convertibilidad, que ya no nos podemos liberar de una obligación de dar dinero en el equivalente en pesos, sino que tenemos que pagar en la moneda que contrajimos la obligación, ¿sí? Porque por ahí todos traemos conocimientos que son coloquiales. Entonces, esos conocimientos coloquiales los podemos manifestar, pero si no son los adecuados o los que están de acuerdo a la ley, los tenemos que modificar, ¿sí? Por eso les digo, esto no es un ámbito para que nos empecemos a pelear como panelistas ni nada, pero sí es un ámbito donde podemos expresar nuestras ideas. Les siempre cuento lo mismo, hubo un curso, que no estaba acá, estábamos en otra aula, y tenía un especialista en crecimiento con y sin dinero, y yo contaba lo que decía la letra de la ley, y él no quiero decir me contradecía porque parece que por ahí lo hacía mal, pero no, él me indicaba los puntos con los que no estaba de acuerdo y me explicaba con términos económicos, que llegaba el momento que yo decía, yo no entiendo nada, allá usted, esto es lo que dice la ley, y después, o sea, hoy en día con ciertas modificaciones que se hicieron a las leyes, terminó siendo más o menos lo que él me decía en aquel momento, habrá sido antes del 2023, ¿sí? Primer trimestre, cuatrimestre, o fines del 2022, no me acuerdo. Así que a ese nivel estamos, ¿sí? Cuanto más estudien, cuanto más sepan, cuanto más quieran enriquecer su pensamiento, mejor para ustedes, mejor para mí.
pero derecho hay que estudiar y en el parcial hay que escribir lo que quiere el profesor. O sea, las consignas, le digo, ¿sí? Así que, ¿tienen alguna duda? Sí, eso, ahí está, gracias. Derecho a la información, derecho a la identidad, derecho privado, 1. Bien, derecho a la identidad es un derecho personalísimo, el derecho a la educación es un derecho humano, ustedes eso saben. ¿Fuentes del derecho ya vienen con el profe? Bueno, es súper importante que sepan eso. Este año por ahí no vamos a profundizar tanto porque después lo ven en constitucional, pero es muy, muy importante que ustedes, de motu propio, sepan cuál es el proceso sancionatorio de las leyes, de dónde salen, cómo se inician, por ejemplo, a qué se llama cámara de origen, a qué se llama cámara revisora, y esto es importante más que nada como ciudadanos, ¿sí? Y después, ustedes que van a ser licenciados, van a tener que poner en práctica su conocimiento, porque si no, van a pasar cosas como las que están pasando, que nosotros tenemos la implementación de políticas públicas que por ahí no tienen en consideración ciertas leyes o ciertas normas que tienen jerarquía superior, ¿sí? ¿Está? Entonces, siempre es importante saber derecho. No es porque yo sea una enamorada del derecho. ¿Está? Bueno. Y el derecho a la información depende. ¿Sí? Depende, Ivana. Derecho a la información pública siempre. ¿Está? Siempre tenemos derecho a la información pública, que es la información del Estado y de los funcionarios públicos. Una cosa es querer saber cuánto cobra un dependiente del Estado Nacional y otra cosa muy distinta es tener conocimiento de la escala salarial de los empleados del Estado. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos derecho a saber la escala salarial y cuánto cobraría, y en el caso de los funcionarios de alto rango, lamentablemente están expuestos, ¿sí? Aunque ahora se hicieron algunas restricciones. ¿Está? Bueno, fuentes del derecho, y lo que yo les estaba por decir, que tiene que ver con esto, que yo veo derecho acá, todos esos derechos son reales, pero yo veo otro tipo de derecho. Si yo me paro acá y empiezo a decirle al señor una sarta de insultos, a la señorita otra sarta de insultos, no los voy a decir porque se podría interpretar mal. Al señor otra sarta de insultos, a la señorita otra sarta de insultos, me paro acá. ¿Ustedes qué harían? Defienden a los compañeros. ¿Y qué van a hacer? Que dejen. Ajá, y yo les digo, ¿por qué debería hacerlo? Ajá. ¿Y dónde está escrito? Muéstrame dónde está escrito. Acuérdese que yo soy abogada. Digo que el abogado nunca pierde la discusión. Y se ponen a grabar. ¿Y en dónde? En la administración. No me vayan a denunciar. ¿En el Ministerio de? Ah, no. Va a tener que ir a Buenos Aires. Vamos por ahí. Ahí está. Ahora vamos a ver por qué son. Me dieron el pie para ver por qué son importantes las fuentes del derecho. Ahora vamos a ver. Te dice que me va a ir a denunciar al consejo. Bien, me gustó. Moral. Está mal, sí, por supuesto, está mal. ¿Todos opinan lo mismo? Hasta ahora está. ¿Qué dice? Por calumnias, maltrato psicológico y acoso. ¡Ah, la! Usted sí que está sabiendo, ¿eh? Pero ya me quiere demandar. ¿Quién me habló? Levanten la mano porque yo ya estoy mayorcita y no. Sí.
Bueno, yo les voy a contar algo que es mucho más simple y que es derecho, ¿sí? Nosotros acá estamos en un ámbito de derecho público. En la universidad nos alcanza el derecho público. La Universidad Nacional de Misiones es una persona, en el estatuto está, un ente de derecho público, autónomo y autárquico, ¿sí? Bueno, y ahí yo me pondría a hacer proselitismo, pero no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué pasa? La universidad en particular, por esta característica de la autonomía y de la autarquía tiene que ver con los fondos. Si ustedes saben eso, cuando vayan a ver finanzas públicas, contabilidad pública, van a ver de qué se trata este tema de la autarquía financiera y económica. Pero la autonomía tiene que ver con que la universidad es un ente que está por fuera de los poderes del Estado. ¿Cuáles son los poderes del Estado? Exactamente. ¿Y qué pasa con los poderes del Estado? ¿Cómo son entre ellos? Independientes, ¿sí? El poder ejecutivo no es más importante que el poder legislativo ni que el poder judicial. Los tres están en una igualdad de condiciones o así debería ser en una república, ¿está? Nosotros tenemos un poder ejecutivo o sea, tenemos un sistema que es casi presidencialista, pero en la letra de la ley no es así. No debería ser así. Vieron que yo me espanto, les digo, me espanto cuando veo que el presidente de la Cámara de Diputados se saca foto con los ministros del Poder Ejecutivo y con el presidente. Digo, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? No importa el gobierno que sea, ¿eh? Todos hacen lo mismo. Para mí es un espanto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a estudiar, ¿qué hacemos? Estudiamos que no puede haber interdependencia entre ellos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene que conservar su poder justamente. Entonces, como les decía, la universidad es algo distinto, no es un cuarto poder, pero es una persona diferente que tiene ciertas leyes que hacen que dependa, por ejemplo, para los fondos públicos, los fondos que bajan de la nación, para sus gastos, por decirlo de algún modo. ¿Sí? Somos los hijos de mamá y papá todavía, en ese sentido. Pero para lo demás, se dicta sus propias normas. ¿Está? Entonces, ¿qué va a pasar? Dentro de esas normas está establecido lo que nosotros tenemos acá, algo que se llama protocolo de prevención. Entonces, en ese protocolo de prevención, las personas, los integrantes de cualquiera de los claustros de nuestra universidad pueden denunciar, por ejemplo, situaciones de violencia. ¿Sí? No hace falta ni que me demanden, después eso se ve aparte, pero acá dentro de la universidad, eso es el ejercicio de un derecho. Eso es un ejercicio de un derecho cuando uno ve avasallado, como ustedes dicen, el respeto y demás. Pero cuando ustedes van, por ejemplo, cuando están sentados acá, están ejerciendo un derecho y yo me tengo que parar acá y no puedo venir a hablar de lo que pasó con Janina Latorre y, ¿cómo se llama esta, la otra? Ay, la Anderson, ¿sí? Evangelina Anderson, que parece que se están peleando. Y si le hablo de eso, tengo que hablarles dentro de un ejemplo de qué, del derecho. Por ejemplo, el derecho a la imagen. Entonces, ¿qué pasa con Janina? Anda diciendo que Evangelina está saliendo con un casado. ¡Ay, qué horror! Pobre el casado, pobre Evangelina. ¿Y cuál va a ser la consecuencia para el casado si llega a ser cierto eso? Porque la bandida es ella siempre, ¿no? La mujer. De él, no, de él decimos que es casado nomás, ahora a ella la incineramos. Es Evangelina Anderson, nombre, apellido, hijos, ex marido, todo. Pero bueno, ¿qué pasa con eso? Derecho a la imagen, ¿sí? Al honor. ¿Qué está haciendo Janina Latorre? Ah, está difamando, no habla del señorito, sí, que es el casado, el que tiene la obligación, porque la señorita está libre y no tiene marido. Pero ¿qué va a pasar ahí? Puede ser que la otra le ponga un bozal legal, bueno, se empiezan a pelear, pero yo les tengo que contar en ese contexto. Probablemente venga y les cuente en ese contexto, ¿sí? Porque nuestra farándula da mucha tela para cortar. O cuando pasó, ¿la conocen a Nazarena Vélez? ¿Sí? Vieron que ella, el ex marido, o sea, su esposo, su marido, se suicidó.
y ellos tenían en sociedad una productora. Esa productora quedó con muchas deudas, ¿sí? Y ella tuvo que salir a afrontar porque la productora era una persona jurídica diferente. Entonces ahí en ese ejemplo tenemos persona humana, persona jurídica, obligaciones, acreedores, deudores. Tenemos un collage de cosas de una sola historia, ¿sí? Y volviendo a nuestro ejemplo, la universidad se dicta sus normas y la estructura de organizativa o de órganos que tenemos en la universidad, que son las que se dictan sus propias normas, van a determinar cómo nosotros nos organizamos. Entonces, si nosotros miramos la organización de la universidad y de las facultades, vamos a ver que es muy parecida al sistema del Estado. Entonces, si sabemos lo de la universidad, vamos a saber los de fuentes de derecho público, que les va a servir para constitucional, y ya vamos a pasar a las fuentes del derecho privado, que ¿dónde están? En el artículo 1, ¿sí? Esas son las fuentes del derecho privado. Las fuentes del derecho en general. ¿Está? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? De lo que vieron. A ustedes les va a parecer al principio que nos vamos de un lugar al otro. Y eso hace el derecho. Se va de un lugar a otro. Miren. ¿Qué leyeron hasta ahora? ¿Leyeron esto que está acá, que pusimos hoy en el aula virtual? Bueno, eso vamos a ver. ¿Su nombre? Antonella. Antonella, ella es licenciada en marketing. No, es que yo tengo que pedir la vinculación a marketing, pero si ustedes se pueden inscribir mejor, porque lo mío es más engorroso. Pero cuando entras en el curso de aparece la E, L y el M. Bueno, gracias. Igual acá, ¿su nombre, señor? Sí. Lisandro, también estudia marketing, ¿sí? Bueno, para los compañeros del aula híbrida, está diciendo que se pueden inscribir en el aula de licenciados para poder acceder al material que nosotros les dejamos en el aula, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, le voy a pedir a Chilandra que no me denuncie por calumnias, maltrato psicológico y acoso, por favor. Seguramente para noviembre van a sentir eso, pero en realidad es la materia. ¿Está? Bueno, sigamos entonces. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Saben el artículo 1 de memoria como la oración que hacen cuando se van a dormir? Ayer dije el Padre Nuestro y después me di cuenta que puede ser cualquier tipo de oración, digamos, o cualquier mantra o lo que quieran. Señor. Le quiero hacer una consulta. Era sobre primer letra, segundo letra, ¿dónde la letra puede ser? O sea, la costumbre del derecho. La costumbre del derecho de acuerdo a la ley, contra la ley y después de la ley. O sea, la primera y segunda sí. Son fuentes. Y la tercera no, porque es contraria a la ley. Solamente primera es costumbre. ¿Puede ser? No se embarulle con eso, usted estudie nomás lo que dice el artículo 1 del código y lo que dice el manual de Kemelmacher. ¿Tienen el código comentado? El código comentado de Lorenzetti. ¿Accedieron al código comentado? ¿Sí? En el aula no, está en internet. O sea, ustedes ponen el buscador, el manual de código comentado de Lorenzetti le trae todos los tomos. Está muy bueno porque ahí le explica cuál fue el espíritu del legislador al redactar las leyes. Mañana,
A ver, vamos a mirar qué hora es. Mañana es viernes, tienen con el profesor Marcos Visconti la clase, que él les va a decir si es virtual o presencial. La semana pasada tuvieron presencial, ¿sí? Bueno. Sí. Saí. No existe más la página. Existe, pero no existe como antes. Eso era, estaba muy buena la página, tenía otro nombre antes, después fue Saí, y se discontinuó el repositorio de fuentes de Saí. O sea, usted, por ejemplo, antes cargaba un fallo, que estaba buscando un fallo, y en Saí tenía la descarga completa del fallo, estaba muy actualizada. Pero ahora le hace el sumario y ya no le descarga el fallo, y los artículos que tiene son artículos antiguos, ¿sí? Le puede servir, pero es algo que no se actualiza más. O sea, lo que está, está, y lo que no, hay cosas que no va a encontrar ahí. Lamentablemente, digamos, no, la parte digamos, de repositorio de este tipo de derecho se discontinuó hace un tiempo. ¿Su mamá es abogada? ¿Está estudiando? Sí. Sí, nosotros en mi época usábamos mucho, estaba muy bueno. El código comentado de Lorenzetti. El Lorenzetti estuvo en la... O sea, el Lorenzetti es ministro de la Corte. Bueno, ¿qué más vieron? ¿Fuentes? ¿Obligatorias? ¿No obligatorias? O sea, la fuente material, la fuente formal. Eso. Ok. Del artículo 1 al artículo 10? Bueno, está. Entonces, mañana lo que van a ver es la parte teórica del instituto que se llama capacidad, ¿sí? Entonces, la capacidad, si ustedes leen acá, ¿no? La capacidad de derecho y capacidad de ejercicio en la persona humana, nosotros antes de introducirnos en esta cuestión, que es un paper que elaboró el profesor Rolando, y que tiene unos pequeños trabajos. Esto no es para que nosotros lo desarrollemos acá, sino es para que ustedes lo trabajen en su casa. Es material de estudio. Obviamente no tienen que quedarse solamente con esto, sino que lo tienen que profundizar, pero digamos, esto es para que ustedes vayan entendiendo la diferencia entre capacidad de ejercicio y capacidad de derecho. Máximo pregunta si hay algún grupo de WhatsApp de derecho privado, ¿sí? Sí, Máximo hay. No sé cómo hacen para unirse. ¿Tenés algún compañero que esté acá? Ustedes desactiven nomás el micrófono y hablan, interrumpan, no hay problema. Entonces, acá lo que quiere el profe, ¿quiénes vieron este paper? ¿Usted vio? ¿Quién más? ¿Usted? ¿Viste? ¿Sí? ¿Y allá, por allá atrás? ¿No? Bueno, esto está, les voy a mostrar. Ahí pasaron el link del grupo. Si se pueden conectar al aula híbrida desde el aula virtual, ahí está el link al grupo. ¿Se conectan? Sí. Pasaron por ingresantes, dice su nombre. Maitena. Maitena Antonella. Ya me olvidé el nombre. Lisandro, Leandro le quería decir. Le empiezo a decir Leandro y ahí le va a quedar Leandro. Paredes no es, así que... Bueno, entonces, ¿qué es la capacidad? Sí, conéctense, no hay problema, bájenle el volumen, porque si no me escucho la hermosa voz que tengo.
¿sí? Entre otras cosas, ¿sí? La capacidad, a ver, nosotros tenemos que, para eso, digamos, ustedes van a leer esto. Por ejemplo, miren, lo que tiene que ver con la capacidad, a ver, nosotros qué somos, nos vemos acá y qué somos, además de ver derecho, ¿qué vemos? Personas. ¿Y por qué somos personas? ¿De? La capacidad, está bien. ¿Qué más? Señor, su nombre de azul. ¿Ese? ¿Eh? Matías. Bueno, Matías, ¿qué le parece que es una persona? ¿Por qué somos personas? Obligaciones. Sí, pero ya está bien lo que usted me dice, pero es muy elaborado su concepto. Yo quiero algo más simple. Acuérdense, eh, pensante, algunos, no todos. A veces una dice, ¿en qué estaba pensando? Y efectivamente, ¿con qué me di esa mañana? Y la cabeza contra la pared. Bueno, eso dice la filosofía. Yo le voy a decir la verdad, a mí no me gustó filosofía en la carrera, me gustó más sociología, pero es una posición, digamos. Bien. ¿Alguien más? Por nuestra ADN. Acuérdense, estamos preguntando por qué somos personas. ¿Usted qué piensa? Por existir, bien. ¿Algún compañero en el aula virtual? ¿Por qué somos personas? Y ahí ustedes me van a preguntar, ¿de qué está hablando la señora? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cómo le gusta hablar pavadas a los abogados? Bueno, yo les voy a contar, en derecho, somos personas porque la ley lo dice. ¿Vieron? ¿Vieron cuando mamá viene y, pero ¿por qué no puede? Porque yo lo digo y se terminó. Bueno, es así de simple. Simple y sencillo. Artículo 19. La persona humana comienza con la concepción. Chau. ¿Vieron que no es tan difícil el derecho? Que a veces nos complicamos más de lo que deberíamos, la vida misma. ¿Entienden? Entonces, somos personas en derecho, obviamente la filosofía, los estudios, la sociología, los derechos, las obligaciones y demás. Pero todo eso es consecuencia de ser persona. Y somos personas porque la ley lo dice. En el Código de Vélez decía que la persona física era aquella que tenía características de humanidad sin importar sus malformaciones y no sé qué más. Era horrible ese concepto. O sea, uno empezaba a imaginarse un monstruito, digamos así. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué somos personas? Porque la ley lo dice. Y esa asignación de nombre persona que deriva que es un latinazgo, digamos que deriva del derecho romano, lo que establece es que persona deriva de máscara, que bueno, toda una historia ahí que no viene al caso. Y el hecho de ser persona trae aparejado derechos, ¿sí? Y atributos. Entonces tenemos los derechos personalísimos, que es ahí que cuando por ahí hablábamos un poco más del bloque de los personalísimos, que está del 51 al 61 del código, ahí nosotros vemos que por el simple hecho de ser personas, tenemos algo que se llama dignidad humana. ¿Sí? Dignidad humana. Y eso trasunta los derechos humanos que están consagrados en la reforma del 94 de la Constitución Nacional. Artículo 75, inciso 22. Está todo eso que está ahí en un compendio, es lo que se refleja
en nuestro bloque de derechos personalísimos, porque después de la reforma del 2015 pasó a lo que se llamó constitucionalización del derecho privado. Es decir, las relaciones entre privados tienen que seguir las premisas de los tratados de derechos humanos que tienen rango constitucional. ¿Está? Eso es así. Entonces, no es que por un lado el Estado, el derecho público, y por el otro el derecho privado. Se mezclan, ¿sí? Interactúan. ¿Entienden? Entonces, eso lo vemos en la primera parte ya de nuestro Código Civil y Comercial. Las fuentes, evitar el abuso del derecho. El abuso del derecho en términos económicos también resulta aplicable porque vieron que les habrá dado el ejemplo el profe cuando habló del artículo 10, que yo no puedo construir hasta los cielos infinitos la Torre de Babel porque estoy ejerciendo un derecho abusivo. Digamos, ¿qué ganancia puedo tener? O en el caso que pueda perjudicar a otro, no voy a poder construir la Torre de Babel, ¿sí? Infinita hasta el cielo. Ese sería un ejemplo, pero un ejemplo más práctico y vinculado a lo que ustedes van a hacer el día de mañana cuando tengan que asesorar a sus clientes, es decirle, por ejemplo, que cuando van al banco o a sus clientes, si lo monetizan, o a sus parientes, si son generosos. Cuando van al banco y les hablen de los intereses, que el anatocismo está prohibido por ley, que un decreto no puede, o sea, ustedes tienen que saber que un decreto no puede avasallar las garantías que están consagradas en una ley de jerarquía superior. Por ejemplo, la prohibición de anatocismo, que es el interés sobre interés o la capitalización del interés, que es lo que pasa con las tarjetas de crédito. Que si ustedes escuchan un poco de noticias van a saber que hay una mora altísima en los bancos a raíz de esto, que liberaron los topes de tasa de interés, el Estado lo hizo. Entonces, ¿qué pasó? Para beneficiar al privado, entonces, el consumo, el derecho al consumo, que es algo que vamos a ver también, está protegido desde la Ley de Defensa del Consumidor. Eso se trajo también a nuestro Código Civil y Comercial. ¿Y qué pasó? Se refleja en los contratos de consumo y los contratos bancarios. Tienen toda una regulación. Entonces, en una parte de las obligaciones dice que no se puede cobrar interés sobre interés. ¿Qué hacen los bancos con las tarjetas de crédito? ¿Alguien conoce a alguna persona que pague el mínimo? ¿Saben lo que es el pago mínimo? Sí. Yo le estoy hablando del interés. Usted me dice interés compuesto y yo me acuerdo del profe Villamayor haciendo el cuadrito acá y ya me agarra dolor de cabeza. No, la fórmula no. El interés compuesto, sí, es interés compuesto. Lo que pasa es que le toman, le dicen intereses de financiación con la fórmula aplicada, nunca le reflejan la fórmula, pero sí lo que hacen es, le ponen el numerito, le suman a su saldo y después le mandan para el mes que viene el saldo anterior más los intereses. Le vuelven a sumar, le suman todos los consumos, otra vez intereses de financiación y hacen eso. La fórmula que le aplican no dice en el resumen, pero es interés compuesto. Se le aplica interés compuesto. Bueno, entonces, volviendo a los derechos humanos. Me fui a los intereses y volvemos a los derechos humanos. Entonces, ¿qué hace el derecho? Por el hecho de ser persona, nos ubica en un lugar de tener dignidad humana. Y dentro de esos derechos o de esos atributos que nosotros tenemos, también nos asigna, llueve. A ver, ahí, LA 201, LA 201, LA 201. En ese curso, segundo año. Entonces, la protección de la persona humana, hasta en eso, que es como una relación contractual con un banco, está reflejada en esta reforma del código.
sin imponer un juicio, consulto el tema de los derechos de los no nacidos, creo que algo del estilo. ¿O es algo nuevo eso? No, no es nuevo. A ver, para que no haya confusiones, yo les voy a contar lo que dice el código. Después, si ustedes quieren, en otro ámbito, arman el debate. Cada uno tiene su posición. Pero de acuerdo a esto que dice el artículo 19 y lo que dice el artículo 9 de la ley y los derechos personalísimos, el bloque de derechos personalísimos, como nunca se ponen de acuerdo los legisladores, se es persona desde el momento de humana desde el momento de la concepción, y el no nacido, la persona por nacer, está, por decirlo de algún modo, clasificada en el Código Civil y Comercial. ¿Sí? Es persona por nacer, goza de la tutela jurídica desde el momento mismo en que está concebido. Esto tiene que ver con, obviamente, vamos a ver ahora en capacidad, la capacidad de las personas por nacer. No tienen capacidad de ejercicio, pero sí tienen derecho a que se tutelen sus intereses, ¿está? O sus propios derechos. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? La consecuencia va a ser, por ejemplo, si tenemos una persona embarazada o una persona gestante, que el otro progenitor, yo lo voy a hacer simple, ¿sí? Porque tenemos varios tipos de familia hoy en día. Tenemos una mamá, un papá. ¿Cómo le va? La mamá está embarazada, ¿sí? De 5 meses. Y el papá fallece en un accidente de tránsito. El papá era Manuel Calvet, que heredó toda una herencia, o sea, un montón de plata del cordobés, y resulta que se muere ese papá de esa persona que está en el vientre, ¿sí? Está gestándose. Entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que esa persona fallecida era dueño de campos, tenía empresas, tenía heladerías, tenía un montón de cosas. Eso tiene que seguir, digamos, hasta que nace la criatura, en términos coloquiales, tiene que seguir existiendo, digamos, no se para el mundo porque falleció el dueño de la empresa o el dueño de los campos. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que hace el sistema jurídico es ya considerarlo como un heredero, pero condicional. Para que él consolide ese derecho a herencia que tiene que nacer con vida, aunque sea por un instante. La ley siempre va a presumir que nacimos con vida, aunque sea un momento. Entonces ahí, ¿qué va a pasar? Supongamos que la mamá y el papá no estaban casados, estaban en unión convivencial, la señora no heredaba al señor, pero sí su hijo, ¿sí? Su hijo en gestación. Entonces nace el niño y vive por un instante. Ahora se pone heavy, aviso. Nace por un instante, fallece el niño, pero nació, adquirió los derechos y los atributos de la personalidad. Tuvo un nombre, un estado, un domicilio de origen. Entonces, esos bienes del señor fallecido se transmitieron en su totalidad al niño. El niño fallece, lamentablemente, y eso, como él no tiene descendientes, pasa esa herencia ¿a quién? A su madre, ¿sí? ¿Entiendes? Esas son las previsiones que tiene digamos, el derecho en cuanto a la persona. Pero no es que somos personas a partir del momento en que nacemos. No, en el momento en que nacemos es como que se consolidan, por decirlo de alguna manera, y no tampoco, es como que terminan de cerrar el círculo esos derechos que ya tenemos dentro en el momento que nos estamos gestando. ¿Sí? Ahora hay toda una corriente de esto que dice la compañera digamos, de los derechos de los no nacidos en un sentido de derecho al reconocimiento anterior. Vieron que hay toda una cuestión moral de que cuando los padres quieren que se les dé... Bueno, pero no vamos a entrar en eso porque si no se arma el debate. Y cada uno acá, en otra época se armaban lindos debates, pero era porque era un tema en agenda, como dicen. Pero bueno, la ley es la ley. O sea, hoy en día, después, hace el curso anterior o el anterior, no sé qué me preguntaron, y bueno, pero la ley
que despenalizó el aborto, no sé qué, y bueno, yo legisladora no soy, así que he perdido la batalla de tratar de entender cómo colisionan, porque por un lado tenemos una ley que hace esto, digamos, de proteger fuertemente a la persona por nacer, y por el otro tenemos una ley en igualdad, normativamente en igualdad jerárquica, que dice que hasta no sé cuándo se puede, no sé cómo decirlo, no quiero utilizar, no vamos a entrar en eso porque no es un tema de nuestra materia. Así que, yendo por la persona por nacer, les pregunto, la persona por nacer sabemos que no tiene nombre, excepto el nombre que le ponen familiarmente, ¿no? ¿Quiénes tenían nombre antes de nacer? ¿Usted tenía nombre antes de nacer? ¿Su nombre? No, pero su nombre. Carlos. Usted ya era Carlitos, digamos. Carlitos. Él era Carlitos. ¿Usted tenía nombre antes de nacer? ¿Su papá le puso el nombre de alguna novia o no? No, eso hacían antes. Así eran. Como iba papá a anotarnos antes de nacer, ¿sí? A mi hermana se llama, la voy a quemar total, no es poco probable que la conozcan. El papá le puso Silvia por una novia que él había tenido. Y el segundo nombre es el femenino de un novio de mi mamá, digamos. Pobre mi hermana, ¿entienden? O sea, la carga que tiene esa criatura. ¿Quién más tuvo nombre antes de nacer? Yo tuve como 14 nombres. O sea, Cecilia Paola es mi nombre. Paola iba justo, derechito, pero fui Belina, Yamila, Cecilia, Clarisa, bueno, un montón de nombres. Todos esos nombres fui. Pero ¿qué pasa? Los nombres no se adquirimos si no nacemos. Cuando nacemos, adquirimos el nombre, ¿qué más? El apellido, ¿qué es el nombre? Sí, está bien, pero forma parte del nombre. ¿Cuáles son los atributos de la personalidad? Nombre, capacidad, estado, patrimonio y domicilio. Muy bien. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que ver es esto de la capacidad. Y volviendo a nuestro ejemplo del niñito que heredó una fortuna, ¿el niñito puede administrar los bienes o no? No puede. Entonces, ¿quién lo va a hacer? La madre, ¿por qué? Claro, es la representante legal. Entonces, ahí, fíjense, para poder hacer esto, tenemos que leer el texto sobre capacidad, los artículos del Código Civil y Comercial que se indican en el texto 22, 23, 25 y 26. Y acá tenemos este resumen. Fíjense que les dice que en derecho privado no alcanza con preguntarse si una persona quiere hacer algo. En derecho nosotros tenemos que saber si la persona puede hacer algo. ¿Está? Entonces, de lógica que vamos a saber que digamos que un niño por nacer o un niño de 2 años va a poder firmar un contrato de alquiler de campos, por ejemplo. No, ¿no es cierto? O sea, que ustedes me van a decir, ay, profesora, qué pavadas pregunta. O no, díganme. Que una marca la contacta para hacer canje y le dice que ya va a hacer posible las cosas para empezar a grabar con Espéreme. Sí, porque yo no voy a poder repetir todo eso. Así que, entonces, ¿le puede pasar a su compañero, por favor? Ahí está. A ver, Valentina Bueno, se llamaba la influencer. Ajá. Sí, En el ejemplo, en el ejercicio que subió la profe, que soy yo. ajá. El primer ejemplo es que una chica llamada Valentina, de 16 años, se hace conocida en las redes
Vamos a y buscar. una marca de cosméticos le dice que quiere hacer campaña con ella y le dice que firme ya el contrato lo antes posible, que es por una campaña de 3 meses con un sueldo fijo y comisiones por ventas. El tema es que ella tiene 16 años y le quieren hacer firmar ya el contrato sin, vamos a decir, hablar con los padres, porque ella dice, la cuenta es mía, entonces yo tengo derecho a hacer lo que yo quiero. Bueno, la cuenta es de Instagram. ¿De dónde es la cuenta? No dice, no No dice. especifica. Bien, bueno, si la cuenta es de Instagram, ¿puede Valentina abrirse la cuenta o no? Sí. Sí, ajá. ¿Puede? No, creo que No traten de cambiar su cuenta de Instagram, ponerle menos edad porque le va a cerrar la cuenta. Sí, así que no lo intenten. Van a perder su cuenta, no se abre nunca más. 13 años, pero siempre es como que tiene que tener un responsable, ¿sí? Bueno, ¿y qué dicen las preguntas? Valentina, ¿puede celebrar el contrato? ¿Puede hacerlo por sí misma? ¿Qué tipo de capacidad está en juego en este caso? Si no puede actuar sola, ¿cómo debería celebrarse válidamente el contrato y qué recomendación jurídica le harían a la empresa antes de contratarla? Yo le diría, evitar problemas, esperar que cumpla 18, pero ustedes que leyeron el código o que van a leer o están leyendo el código, ¿qué piensan? ¿Puede celebrar este contrato? Porque ella es influencer, ¿sí? Sin un tutor. Va por ahí, va por ahí. A ver, denme un minutito, por favor. Voy a bajar acá un tutor. Gracias. Bueno, muy amable. A ver. Profe, disculpe. Sí, dígame. Yo creo que primero y principal, si la empresa está legalmente constituida, no debería enviarle un contrato si sabe que es menor de edad, primero y principal. Bien. No debería, con un representante legal, ¿qué más? ¿Qué más opinan? Opinen. Acá podemos hablar. ¿Vieron que hay una... Acá puede aplicar ese dicho que anda recorriendo redes por ahí, que dice, hablemos sin saber? Este es el momento. Hablemos sin saber y hablemos sabiendo. Hablemos sin saber para hablar sabiendo. ¿Está? Digan, anímense. ¿Qué más? Tengo creo que 3 respuestas nomás. Acá están. Esas son las preguntas, ¿sí? Yo creo que o sea, ella por sí sola no puede celebrar el contrato, pero o sea, tendría que hablar con sus representantes legales que ellos tienen que leer todo el contrato y o sea, hablar con la empresa y coordinar todo. Bueno, a ver, ¿quiénes serían los representantes legales? Los padres. ¿Y si no están los padres? Los tutores o... ¿Quién dijo los abogados? ¿Eh? ¿Usted? Carlos. Carlitos, yo le voy a decir ahora. ¿Eh? Los tutores o el Ministerio Público es quien tiene la representación, es re fea la palabra, o la asociación promiscua de los menores o de los incapaces. Promiscua quiere decir que es de todos. Si ustedes alguna vez tienen
intervienen en algún tipo de proceso donde haya menores, cualquier tipo de proceso, autorización de viaje, alimentos, régimen de comunicación y contacto, no sé, lo que sea de menores, van a ver que se habla del Ministerio Público. ¿Conocen a Wanda Nara? La conocen a Wanda Nara. ¿Vieron con quién se pelea Wanda? Con la China, pero por el Candy. Pero ¿con quién se pelea Heavy? Digamos, me voy a tribunales. Cualquier cosa, háblenlo con mis abogados, chicos. Con el ex marido. ¿Y por qué se pelean? Por las hijas, ¿no? En realidad se pelean porque ellos no pueden resolver sus asuntos y las que terminan pagando el pato son las nenas, ¿está? Que ahora él no le mandó a la escuela, parece. Bueno, ahí, por ejemplo, lo que pasa es que cada tanto sale, porque la licenciada Manatela, algo así se llama, por medio de la licenciada. ¿Quién es la licenciada? La licenciada es la representante del Ministerio Público, ¿sí? ¿Por qué? Porque como los padres, que son los representantes naturales de esas menores, no logran ponerse de acuerdo, cada cosa que pasa en el juicio, tanto de comunicación y contacto como de alimentos, tiene que tomar intervención el Ministerio Público Fiscal, que era el antiguo defensor de menores. El defensor de menores ahora es otra cosa. ¿Entienden? Bueno, entonces, padres, tutores, Ministerio Público. Lo mismo pasa con los incapaces. ¿Está? Entonces, vamos a ver. ¿Nadie más va a opinar? Ay, yo estoy gritando. Ustedes me avisan cuando me pongo a gritar, porque sobre todo los compañeros sale así la voz. Matías, no va a dar declaraciones, ¿no? No doy declaraciones, chicos. ¿Usted? Uh-huh. No quiero dar el paro. Y ahora, yo recibí esa plata cuando tenía 18. El niño tiene que vivir hasta los 18 años. No, de ninguna manera. Siempre. El derecho alimentario es un derecho... ¿Cómo no? No entiendo su pregunta, en realidad. Y el padre dice, bueno, hasta que tengas 18 años, bueno, yo estoy diciendo que es poquito. A ver, los menores, para que se entienda, un menor tiene que tener el mismo nivel de vida de sus padres, ¿sí? Si los padres no pueden sustentar las necesidades básicas, entonces ahí pueden recurrir a los parientes más cercanos, por ejemplo, los abuelos, que también tienen obligación, y después los tíos, eso se ve en derecho de familia. Pero el menor, o sea, si por ejemplo, mientras los padres convivían, o el padre tiene o el padre no conviviente, que puede ser padre, madre, no conviviente, tiene un estatus de vida alto, el menor tiene que tener un estatus de vida acorde a la vida de su progenitor. Ah, este ejemplo. Ah, sí. Bueno. Miren, en este caso, Valentina puede celebrar el contrato. Puede. Ella puede. Exactamente. Ahí está. Ese es el punto. Valentina puede. Entonces no va a poder. No va a poder suscribir. Claro, a ver, ¿qué va a pasar? A eso iba su pregunta, pero yo no le estaba entendiendo. No, los frutos del trabajo, y bueno, sí, los va a poder usar, pero, por ejemplo, puede ser que los padres decidan darle una parte y guardar. Eso sí, yo pensé que usted me estaba hablando de que cuando el padre no le quiere dar los alimentos a los hijos, otra cosa, nada que ver, no estaba. No, en este caso, bueno, funciona así. Valentina puede celebrar el contrato, ella puede ser cara de los cosméticos, lo que no va a poder hacer
es firmar sola el contrato. Va a necesitar la autorización de sus representantes, que van a ser los padres. Promocional como un trabajo, sí, es cierto, Ivana. Entonces, ¿puede hacerlo por sí misma? Acá, ¿puede celebrar el contrato? Sí. ¿Puede hacerlo por sí misma? No. Tiene que hacerlo con sus representantes. ¿Qué tipo de capacidad está en juego en este caso? La capacidad de ejercicio, porque ella tiene derecho a trabajar, pero no puede hacerlo sin la autorización de sus padres. Y puede hacerlo porque tiene 16. Exactamente. Ahí está muy bien, Gonzalo, muy bien. Es así. Si no puede actuar sola, ¿cómo debería válidamente celebrarse el contrato? De la manera en que lo estamos diciendo. ¿Y qué recomendación jurídica le harían a la empresa antes de contratarla? Que hable con los padres. Ahora, ¿qué pasa si hay un conflicto entre Valentina y sus padres? ¿Mm? Lo más probable es que la empresa busque otra persona. Claro, si ella se emancipa, pero imagínense, si no le dejan firmar un contrato, menos le van a dar la emancipación. Lo que va a pasar es que eso se va a terminar resolviendo, ¿dónde? En el juzgado. ¿Y quién va a tomar intervención? El juez y el Ministerio Público, ¿sí? Que va a evaluar si es necesario que Valentina trabaje o no. ¿Está? ¿Estamos? Bueno, la siguiente. Santiago, heredero y asamblea. Santiago tiene 15 años, su abuelo falleció y dejó por herencia un paquete de acciones de una sociedad anónima familiar. Semana después, la sociedad convoca una asamblea para decidir una inversión importante y un cambio en el directorio. Santiago quiere concurrir personalmente, votar por sí mismo y participar en la discusión porque siente que, como heredero y accionista, tiene derecho a intervenir directamente en el futuro de la empresa. Yo también me río así cuando leo esta consigna. ¿Santiago puede ser titular de las acciones? Sí, puede. Si un niño por nacer puede ser titular de acciones, ¿sí? ¿Puede ejercer por sí mismo los derechos derivados de esa titularidad? No, porque es menor, ni siquiera tiene 16, ¿sí? ¿Dónde aparece en el caso la capacidad de derecho y dónde la capacidad de ejercicio? Exactamente, cuando el abuelo fallece y le deja la herencia. La capacidad de ejercicio, cuando quiere ir a la asamblea, ¿sí? Cuando le convocan a la asamblea. Bueno, ¿cómo debería actuar válidamente en la asamblea? ¿Quién tiene que ir a la asamblea? El representante. Sí, acuérdense, cuando ustedes hablan en términos de, porque eso se suele ver en el parcial, digamos, con los nervios, nosotros sabemos lo que estamos queriendo decir, pero por ahí lo transmitimos de otra manera. Entonces, cuando hablamos de menores, hablamos de representante legal, o sea, y la ley dice sus padres, o sea, los padres son los representantes legales, tutores y el Ministerio Público. Puede tener el representante legal natural, es el padre y es la madre, ¿sí? O los progenitores, dice ahora el código, porque puede ser madre, madre, padre, padre, bueno, padre, padre, no, en principio. Bueno, ¿qué papel cumplen en este caso la representación y la minoridad? Es lo que estamos hablando, ¿sí? Bien. El tercer caso, tenemos de referencia los mismos artículos, y dice, Camila tiene 17 años y desde hace varios meses vende por internet ropa y accesorios diseñados por ella. No usa el quit de los gobernadores, ¿eh? El emprendimiento comenzó como una actividad pequeña, pero fue creciendo y ahora necesita contratar envíos, comprar mercadería en mayor volumen y cerrar acuerdos con proveedores. Convencida de que su negocio ya funciona como una empresa, Camila firma por su cuenta un contrato con una distribuidora textil y otro con una empresa de logística. Cuando sus padres se enteran, dudan de la validez de lo que hizo y le dicen que por ser menor no puede obligarse sola de ese modo. ¿Camila puede desarrollar una actividad económica a los 17? ¿Puede? Sí, puede.
¿Puede celebrar por sí misma los contratos vinculados con ese emprendimiento? ¿Sí o no? Fíjense el código. No es lo mismo que con Valentina de Instagram. No. Fíjense el código. Miren. ¿Qué le dice? Que la persona incapaz se expresa por medio de su representante los derechos que no pueden ejercer por sí. Fíjese cuando tiene título habilitante, un poquitito más adelante ahí. O cuando está trabajando. Ah, eso también no les avisé antes. Así que se pueden sentir. A veces, yo les voy a preguntar si ustedes están seguros y les voy a decir convencida lo que es erróneo. Sí, convencida, así. Y entonces ustedes me tienen que sacar del error. ¿Estamos? Ya les estoy avisando para lo sucesivo. Ahora, porque solamente cuando dudamos aprendemos. Si no dudamos, no aprendemos. Así que ustedes me dicen, en este caso, ¿puede celebrar por sí misma los contratos vinculados con ese emprendimiento? Fíjense lo que dice arriba. Vende por internet ropa y accesorios diseñados por ella. Ella hace el trabajo, la manufactura. ¿Puede o no? ¿Qué dice el código? Yo esa letrita veía cuando tenía juventud. Ahora ya no veo más esa letrita. No. A ver, ¿me presta? A ver qué dice. Es hábil para ejercer el comercio toda persona que segura leyes comunes y la libre administración de bienes. Lo que segura es que la ley no conlleva por sus factores como datos igualmente capaces para acelerar actos de comercio, armas, la biblioteca y la Esperemos un segundito. A ver, ay, no veo nada. Dios, llegó el día. A ver, actos prohibidos. Me confunde, por ejemplo, el artículo 25 con el artículo 5. Bueno, lean el artículo 30. El artículo 30 del Código Civil y Comercial. No de ese caso, el Código Civil y Comercial. Fíjense, está en la web. El 30. ¿Puede o no? Bueno, les voy a decir la verdad. La verdad es que ella puede ejercer y disponer lo que ella gane, o sea, lo que obtenga de esa empresa puede hacerlo. Lo que no puede hacer es firmar el contrato. Ustedes me dijeron bien. ¿Sí? Título habilitante. ¿Entienden? Entonces, por eso, nunca den por cierto lo que yo les estoy diciendo acá. Siempre duden, ¿sí? Duden, porque fíjense que les dije, ¿están seguros? Y después puse cara de que yo estaba re segura de lo que les estaba diciendo. Y dudaron. Y fueron a buscar y en la ley, ¿qué les decía? ¿Les decía lo que yo les estaba diciendo o no? ¿O lo que le hice dudar en realidad? ¿Les decía? ¿No? No les decía. Entonces, cuando ustedes están seguros y están viendo la verdad ante sus ojos, no duden, ¿sí? O manténganse de última, en este caso, acá no va a pasar, ¿sí? No va a pasar, lo corregimos, pero puede ser que en otros ámbitos sí pase, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estudiamos, ahora estamos practicando, pero esto va a ser algo muy habitual en nuestras clases.
Entonces, ustedes me van a decir, no, profe, fíjese lo que dice el artículo tanto. Ese es el ejercicio que nosotros tenemos que conseguir, porque estos se van a olvidar. Ya pasado mañana se olvidan, pero tienen que saber que en la ley ustedes leyeron algo que decía tal cosa. ¿Sí? El concepto es lo que tenemos que internalizar. Entonces, ¿Camila puede desarrollar una actividad económica? Sí. ¿Puede celebrar por sí misma los contratos vinculados con ese emprendimiento? ¿Sí o no era? No. ¿Está? Si ella tuviera el título habilitante o acá dijera que ella era diseñadora de indumentaria, entonces sí. Fíjense cómo 2 palabritas nos cambian todo el sentido de nuestro trabajo. ¿Está? ¿Qué tipo de incapacidad podría existir aquí? De ejercicio. ¿Qué diferencia hay entre participar en una actividad económica y celebrar válidamente un contrato? ¿Y cómo deberían celebrarse esos contratos para evitar futuros problemas? Por medio de los padres, ¿sí? Los padres, los progenitores, ¿tá? Los representantes. Bueno, ¿qué más? Lucía tiene 16, se emancipó por matrimonio. Esta chica no sabe dónde se metió. 16 años, Dios mío. ¿Hay alguien casado acá? Usted tiene cara de casado. ¿Sí? Y en el aula virtual, Natalia está casada. Ay, Natalia. Ay, profe, es lo mejor que me pasó en mi vida. Sí, esa es la actitud que me gusta. Muy bien. ¿Usted puede contarnos su edad o no? ¿A la edad que Sí, se casó? tengo 33 años, profe. ¿Y a qué edad se casó? ¿No Me tenía casé 16? no, ¿Eh? a los 30. Ah, bien, no, está bien, 30. Está re bien casada. Felicitaciones, sobre todo si es lo mejor que le pasó en la vida. Acá ustedes, por ahí el profe en alguna de las clases les vaya a decir, porque la profesora Cecilia es fiel, ¿cómo es que me dice? Enfática defensora del matrimonio. Sí. Bueno, entonces, esta chica con 16 años se casó. Entonces, ¿qué nos dice el código? Que cuando uno se casa siendo menor de edad, adquiere la emancipación. Es decir, que para la vida civil, la ley ya nos considera adultos. ¿Está? No me imagino, 16. Pero bueno. Entonces, ¿qué va a pasar? Antes de casarse, sus padres le donaron un inmueble ubicado en una zona céntrica de la ciudad y actualmente ese bien está a su nombre y no tiene destino económico definido. Lucía, su cónyuge, y un amigo, a Lucía también se llamaba la cónyuge, y un amigo quieren, no, su coma, ay, vieron comprensión de texto. Bueno, Lucía, su cónyuge y un amigo quieren constituir una SRL dedicada al diseño gráfico y a la gestión de contenidos digitales. Para fortalecer el proyecto, Lucía propone aportar ese inmueble al capital social. Su futuro socio considera que sería una excelente decisión empresarial, pero el contador que interviene en la constitución de la sociedad manifiesta dudas sobre si Lucía puede realizar ese acto teniendo en cuenta su edad, su emancipación y el origen gratuito del bien. Qué difícil se puso esto. Bueno, Chilandra dice que ella se quiere casar. Vamos a buscar a la pareja de Chilandra y vamos a noticiar de la novedad. Bueno, ya nos queda poquito tiempo, estamos bien igual. ¿Qué efectos produce la emancipación en la capacidad de Lucía? Adquiere la emancipación, no adquiere la mayoría de edad, lo cual para la ley la convierte como en persona, o sea, en un adulto para las obligaciones civiles, ¿sí? ¿Está? Bueno, entonces, es como que le ponen una especie de mayoría de edad, la emancipación. ¿Lucía puede ser titular del inmueble? ¿Sí? ¿Lucía puede aportar ese inmueble a la SRL? ¿Por qué? Ahí está.
¿Qué artículo es? Artículo 28. Sí, a ver, fíjense, ¿puede leer en voz alta? Espere que yo le voy a dar esto. Ustedes vamos a practicar acá para la vida adulta, hablar en público. Artículo 28. Actos prohibidos a la persona emancipada. La persona emancipada no puede, ni con autorización judicial, aprobar las cuentas de sus tutores y darle finiquito, hacer donación de bienes que hubiese recibido de título gratuito o afianzar obligaciones. ¿Puede repetir? La parte de tienen prohibido. Aprobar las cuentas de sus tutores. Ahí. Aprobar las cuentas de sus tutores. Puede ser que el menor de edad no haya tenido como representantes legales a sus padres y sí a sus tutores. Los tutores, cuando finaliza la tutela, tienen que rendir cuentas ante el juez de cómo administraron los bienes del menor, ¿sí? Incluso los propios padres, cuando el menor tiene bienes a su nombre que tienen que ser administrados, debe rendir cuentas. Eso solamente se puede hacer después de los 18 años. O sea, darle finiquito quiere decir aprobar las cuentas de los representantes legales con respecto a esas cuentas que fueron administradas y eran de titularidad de los menores. ¿Se entiende? Eso quiere decir darle finiquito, fin. ¿Te suena? Fin. Bueno. Hacer donación de bienes que hubiese recibido a título gratuito. Ahí está. No es una donación propiamente dicha, pero que es un aporte de capital, es un desprendimiento, un acto de disposición de sus bienes patrimoniales, de su patrimonio, es sin de su patrimonio. ¿Qué más? Y afianzar obligaciones. Afianzar obligaciones quiere decir, gracias. Afianzar obligaciones, ¿saben lo que es? Va por ahí, sí. Suena como difícil, ¿no? Afianzar obligaciones. Afianzar obligaciones quiere decir salir de garante. Eso. ¿Está? Las personas emancipadas por matrimonio no pueden salir de garantes aunque trabajen, tengan, digamos, independencia y demás. Bueno. A ver. ¿Qué más tenemos? Ahí. Hay una, acá está. Acá, fíjense, Lucía no puede disponer de ese bien porque estaría escindiendo su patrimonio, pero así como en el caso del tema de Lucía, vieron que apareció esto de la disposición del dinero, en el caso que ella quisiera disponer y, digamos, tuviera la real manifestación de la voluntad, puede hacerlo pero únicamente con autorización del juez, ¿sí? Esa sería la excepción. Fíjense que acá la autorización judicial puede influir en la solución, sí, porque el juez podría autorizar. La primera respuesta es no, pero ese no tiene una excepción que es la autorización judicial. ¿Qué recomendación jurídica le darían a Lucía y a sus socios? ¿Qué recomendación jurídica le darían? Eso, ustedes, ¿qué piensan? ¿Que pida la autorización judicial? Que contrate un buen abogado. ¿Sí? ¿Está? Bueno. Después tenemos, ya estamos terminando. Julieta tiene 17 y desea contraer matrimonio. Ah, esto me gusta a mí. Sus padres están de acuerdo y concurren con ella al acto matrimonial para prestar su consentimiento. Tiempo después del casamiento, sus padres le donan un departamento como regalo. Julieta, agradecida por el apoyo que le dio una amiga en momentos difíciles, decide donar ese departamento a esa persona. Cuando consulta en su familia aparecen posiciones encontradas. Algunos sostienen que como ya está emancipada por matrimonio, puede decidir libremente
otros dicen que sigue teniendo limitaciones. ¿Julieta puede contraer matrimonio? Ya sabemos que sí. ¿Puede hacerlo por sí misma o necesita intervención de terceros? ¿Y si los padres se opusieran? Se llama venia judicial, ¿sí? Yo conozco una persona que se casó hace muchos años con venia judicial. O sea, tenía menos, en esa época las mujeres se podían casar con más de 14 y los hombres con más de 16. Ahora todos a partir de los 16 con autorización. Bueno, la cuestión es que, no, perdón, era las mujeres con 16, los hombres más de 18, porque la mayoría de edad era los 21. Ahí está, así era. Se podían casar únicamente con autorización judicial las mujeres con más de 14 y los hombres con más de 16. ¿Sí? Ahí no era solo con autorización de los padres. Bueno, esta persona se casó con 17. Los padres se opusieron. Se casó con venia judicial y a los 2 años estaba separada. Es una cosa que, digamos, el impulso de la juventud hizo que antes de adquirir la mayoría de edad ya estuviese separada, pero ¿qué pasó? En aquella época, tanto en aquella época como ahora, la ley establecía que una vez casados, aunque nos separemos o nos divorciemos siendo menores de edad, no perdemos esa emancipación, seguimos siendo emancipados, sino volvemos a ser menores de edad, por decirlo así. Bueno, ¿el matrimonio corresponde representación o asistencia? Asistencia, ¿sí? El que se casa es el menor, ejerce por sí mismo el derecho. ¿Julieta puede ser titular del departamento? ¿Sí? ¿Puede donar el bien? No. ¿Qué diferencia hay en este caso entre incapacidad de ejercicio e incapacidad de derecho? Capacidad de derecho sería que ella no puede trabajar y estoy incapacidad de ejercicio que ella no puede hablar. Ahí está. Pero en realidad la incapacidad de derecho se subsana con la autorización de los padres, ¿sí? Y lo ejerce ella por sí misma, porque ella es la que firma el matrimonio. Bueno, ¿por qué la solución del matrimonio no es la misma que la de la posterior donación? Por eso mismo que una es incapacidad de derecho y otra De ejercicio, ¿sí? Le puede ser titular de los bienes, pero no puede ser, digamos, la capacidad legal va a estar, digamos, la prohibición legal es una incapacidad de derecho que puede salvarse con la autorización de los representantes, en este caso de los padres. Sí. y que abonar el departamento y que puede Ahí sí pueden. Adquirida a los 18 años, la edad de la mayoría sí va a poder. Bueno, el terreno en el juzgado de Ricardo. Ricardo es un reconocido juez de primera instancia en lo civil y comercial. Ustedes saben que tenemos profes jueces acá, ¿no? ¿Sí? ¿Saben? ¿Saben quiénes son? ¿No? Bueno, en nuestra cátedra, que él no está acá en esta comisión, está el juez, el doctor Martín López, que él es juez. ¿Usted le conoce al profe Martín? Bueno, el profe Martín es juez. En laboral van a tenerlos a los profes Mangini y Silva Dico. Los dos son jueces de primera instancia en lo laboral, jueces laborales. ¿Sí? Así que tenemos, no se andan con chiquitas acá en la facultad, ¿eh? Así que aprovechen lo que tienen. Cuarto. No, ¿ustedes tienen laboral o no? No tienen laboral. Los contadores tienen laboral. Cuando yo estudiaba la carrera, los licenciados teníamos derecho laboral. Bueno, en su juzgado se tramita la quiebra de la empresa Textiles del Sur S.A.
Como parte del proceso de liquidación se ha ordenado el remate judicial de un predio industrial de gran valor que pertenece a la empresa quebrada. Ricardo sabe que el terreno es una excelente oportunidad de inversión. Sin embargo, conoce las previsiones legales, por lo que decide no participar directamente en la subasta. En su lugar le pide a su cuñado, esposo de su hermana, que se presente al remate. Compra el terreno con dinero que Ricardo le entrega y meses después se lo transfiera mediante una escritura de venta privada. Artículo 1002. ¿Podría Ricardo haber comprado el terreno de forma directa? Identifique el inciso correspondiente. Busquen el 1002, por favor. Y vamos a ver qué tipo de incapacidad tiene, porque ya les adelanto, no va a poder, pero qué tipo de incapacidad tenemos que definir. Habilidades especiales. ¿Sí? No pueden contratar en intereses propios a los funcionarios públicos respecto de bienes de cuya administración o inaplicación Enajenación es venta. están o han estado encargados. Pero los jueces funcionarios de la justicia, árbitros y mediadores auxiliares respecto de bienes relacionados con procesos en los que intervienen o han intervenido. C. Los abogados y los procuradores respecto de bienes litigiosos en procesos en los que intervienen o han intervenido. Los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. Los albaceas. Albaceas. El albacea es el que queda a cargo del testamento. Hasta ahí nomás. ¿Y ahí en qué inciso estaría Ricardo? En el B, porque él es juez interviniente en la causa. Los abogados tampoco podemos, por ejemplo, si el abogado, si yo estoy como abogada de una de las partes en el remate, no puedo ir y comprar el terreno porque tengo una incapacidad de qué. O el juez acá incapacidad de qué tiene. Sí, pero ¿qué incapacidad es? ¿De ejercicio o de derecho? De ejercicio. Anótense de ejercicio o de derecho. Eso me van a contar la semana que viene. Ah, no, la semana que viene no nos vemos. Porque es Semana Santa. Anótense si es incapacidad de derecho o de ejercicio. Después me preguntan, ¿sí? Bueno, o le preguntan al profe, pregúntenle. Después, interpósita persona, el cuñado. ¿Qué dice el artículo 1001? ¿Qué validez tiene la compra realizada por el cuñado? Interpósita persona es el popular, ¿qué cosa? Interpósita persona es cuando yo quiero comprar aquella mesa y le pido a Lisandro, Leandro le está por decir, a Lisandro que la compre él y que después me la transfiera. Eso es interpósita persona. Yo le doy la plata para que él compre aquel pupitre. ¿Está? Eso es cuando triangulamos el negocio jurídico. Bueno. ¿Qué dice el 1001? Ya terminamos, chicos, así, por eso son menos 10. Llegamos justo. Sí. No pueden contratar en interés propio o ajeno según sea el caso, lo que están impedidos para hacerlo con calificaciones sociales. Los contratos cuya celebración está prohibida a los designados sujetos tampoco pueden ser otorgados por interposición. Ahí está. Entonces, tampoco puede ser otorgado, el cuñado no puede comprar para transferírselo a Ricardo. Eso quiere decir. Y la incapacidad de derecho, porque en este caso, ¿por qué este es un caso de incapacidad de derecho y no incapacidad de ejercicio? Ahí tienen la respuesta. ¿Sí? Es una incapacidad de derecho que siempre va a ser relativa, la incapacidad de derecho, porque la ley prohíbe. El juez nunca va, no es una cuestión temporal que se subsane o se sanee con el tiempo. Un juez interviniente en una causa nunca va a poder comprar los bienes que integran la cuestión patrimonial dentro de su juzgado, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy, pero espérenme un minutito más. ¿Hay algo que no hayan entendido
yo les voy a pedir, el sistema va a ser así. Nosotros vamos a cargarle, generalmente voy a hacer yo, material, lean 2 días antes y vengan ya con cierta noción del tema que vamos a desarrollar. Acá en nuestra clase lo que más vamos a desarrollar es la parte práctica. Entonces resulta muy necesario que ustedes lean un poco de teoría antes de venir. Esta semana se dio la particularidad de que van a ver la parte teórica recién mañana y van a ver de capacidad. Entonces, también les voy a pedir que para poder entender esto que tiene que ver con los atributos, lean nombre, estado, o sea, estado no está más en el código, nombre, patrimonio, capacidad y domicilio, ¿sí? Domicilio es muy importante. El estado es el estado de familia. Nosotros vamos a ver familia recién al final del cursado y vinculado principalmente a los regímenes matrimoniales, patrimoniales del matrimonio, así es. ¿Sí? La plata dentro del matrimonio, los bienes. Les voy a pedir que lean, que entiendan cuál es la importancia que tienen los atributos de la personalidad, porque, como les decía, a nosotros, o sea, con la reforma del código, que fue una reforma buenísima, se constitucionalizó el derecho privado y es como que la referencia de todas las relaciones privadas tiene su respaldo en la Constitución Nacional y en los derechos, los tratados de derechos humanos incorporados a la Constitución. Entonces es muy importante que sepamos eso para saber también que después, cuando vayamos a estudiar contratos y vayamos a estudiar relaciones de consumo o derechos en general, siempre vamos a tener que tener en cuenta la Constitución, la jerarquía normativa, que eso es lo que se ve en la unidad 1, que es la unidad de fuentes. Si ustedes tienen alguna duda, tienen alguna consulta, me escriben, me mandan un mensaje directo. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo dicen? Un direct, ¿eh? Algo así. Un DM. Bueno, me mandan un DM. No al Instagram, porque al Instagram no contesto. Pero me mandan un mensaje directo ahí en el aula virtual. Yo por ahí no les contesto en el día o por ahí tardo 1 o 2 días, pero siempre contesto los mensajes. Lo único que les voy a pedir es que se identifiquen a qué carrera pertenecen, si es licenciatura en marketing, en economía o en administración, porque además yo tengo el otro curso que está en la tecnicatura y por ahí se me arma un merengue de estudiantes que no se puede creer. Sí. Sí, Cecilia, y el apellido de mi papá es Silva, el de mi mamá es Esquivel, pero en mi época nos reconocía solamente papá. ¿Sí? Sube, sí, al aula virtual el trabajo. Ahí está. Una pregunta, sería esa